Conferencia diaria por la contingencia de salud con el secretario de Salud del Estado de Nuevo León, Dr. Manuel Enrique de la O. Cavazos, en el cual habla el Dr. Adrián Camacho, jefe de servicio de infectología del Hospital Universitario, en el cual explica el proceso de cómo avanza la pandemia dentro de sus fases desde el punto de vista de infecciones o contagio y estrategias de tratamiento experimental. Ceder la palabra al doctor Adrián Camacho, jefe de infectología del Hospital Universitario. Él es un experto en el tema. Desde hace algunos meses hemos tenido reunión con él. Gracias, doctor Adrián, por la ayuda, y siempre está dispuesto a ayudarnos, al igual que todos los infectólogos de Nuevo León. Gracias por la ayuda. Adelante, doctor Adrián. Muchísimas gracias, doctor de la O, por la invitación. Gracias a todos los medios de comunicación que están aquí y al auditorio en general. Me permito hacer una breve presentación sobre 3 puntos que quisiera discutir con el auditorio para favorecer el mayor entendimiento de lo que estamos enfrentando. 3 aspectos que voy a tratar en los siguientes minutos. El primero es los aspectos clínicos de la enfermedad. Algunos aspectos terapéuticos, del cual tengo solamente algunos comentarios, y les quiero platicar sobre la dinámica que hemos tenido en el hospital universitario donde trabajo y cómo hemos abordado a los pacientes con sospecha o con COVID-19 confirmado. Primero platicaré sobre la parte clínica. Este es solamente un ejemplo de la evolución de los pacientes. Este es un reporte de un paciente, el primer paciente en Estados Unidos, pero prácticamente la mayor parte de los pacientes llevan más o menos el mismo cuadro clínico. Y esto es importante en este momento de la pandemia y en la situación actual que tenemos en nuestro país y en nuestro estado, no minimizar los síntomas. Y esto es muy importante. Como ustedes pueden ver, lo primero que los pacientes tienen son una de 3 cosas. Va a ser tos, va a ser aumento de la temperatura o fiebre y fatiga. Esos son los primeros síntomas que ocurren y es cuando debemos de buscar rápidamente la atención médica para descartar la enfermedad. Hoy por hoy, un paciente que tiene estos 3 síntomas, se debe de pensar en COVID-19 como primera posibilidad. Y es importante entonces buscar atención médica de forma temprana, porque hay algunos signos, algunos síntomas que para la población no van a ser tan fáciles de poder detectar. Pero si ustedes recuerdan, muchas veces las personas que hemos tenido fiebre, un cuerpo cortado un día, pues no buscamos atención médica de forma temprana y decimos, nos vamos a esperar 1 o 2 días a ver cómo me siento. Ese es un error muy grave en la actualidad. En la actualidad, en la situación, debemos de buscar atención médica temprana y buscarla objetivamente, descartando la infección por coronavirus. Después se agregan una serie de signos y síntomas, manifestaciones del cuerpo que van a ser muy variadas. Casi 1 de cada 3 adultos tiene algún síntoma gastrointestinal. Esto es decir, diarrea, vómito, dolor abdominal, distensión abdominal, pero esto puede ser muy sutil y no en todos los pacientes va a suceder. Pero la mayor parte de los pacientes que se pueden complicar van a tener fiebre, van a tener tos o van a tener dolor corporal. Y estas son las manifestaciones que la población debe de entender y no minimizar de forma temprana dentro de la enfermedad. Entonces tenemos 4 probables escenarios. Y ustedes los van a ver, esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. La mayor parte de los casos que son leves se van a recuperar. Ustedes van a ver las flechas verdes, son las de recuperación. Entonces la mayor parte de los casos que están en color amarillo se van a recuperar porque son casos leves que de hecho se manejan en casa, tienen muy pocos síntomas y pocas complicaciones. Los segundos son los moderados y de ahí es donde la mayor parte de los pacientes se van a recuperar, pero algunos se pueden complicar. Y estos son pacientes que no tienen alteración en su oxigenación,
tienen síntomas, tienen fiebre persistente, dolor corporal, pero no están perdiendo oxigenación, no están perdiendo esa capacidad para oxigenar. Después vienen los casos severos y los casos críticos. Esta es la menor cantidad de los pacientes, pero finalmente donde mayor número de muertes va a haber. Y estos son los que queremos tratar de forma temprana sin que lleguen a esto y a tratar de bloquear esa historia normal de la enfermedad. Entonces, los casos severos o críticos son aquellos que van a requerir hospitalización, que van a requerir alguna forma de suplemento de oxígeno y que pueden progresar hasta algo que llamamos ventilación mecánica, donde tenemos que dormir a los pacientes para ponerles un tubo, el cual conectamos a un ventilador y de esa forma le proporcionamos oxígeno y presión para ayudarlo a respirar. Una vez que un paciente llega a esa fase de la enfermedad, entonces la mortalidad, es decir, la probabilidad de que se muera por esto, incrementa de una forma importante. Por eso el diagnóstico oportuno y tratar de bloquear esa evolución es lo más importante, y todo parte de que la población esté bien informada y actúe de forma temprana. No los quiero confundir con toda esta gráfica, pero entendamos estos dos triángulos que están acomodados de forma horizontal. Hay uno que es la respuesta viral, es decir, cómo nuestro cuerpo interactúa con el virus. Esa es la fase inicial. Pero una vez que el cuerpo identifica ese virus, libera una serie de sustancias que inflaman. Esto es con el fin de atacar el virus y atacar la replicación de ese virus. Sin embargo, la respuesta inflamatoria es muy exagerada por nuestro cuerpo y genera inflamación pulmonar, inflamación de múltiples órganos, y esa es la fase que complica a los pacientes. Pacientes que identificamos de forma temprana y que en un inicio no tienen muchos síntomas, pueden pasar unos días que tienen una muy buena evolución y posteriormente desarrollar una complicación, lo cual lleva a todo este proceso inflamatorio severo. Por tanto, es de nuevo fundamental identificarlos de forma temprana. Ahora, ¿qué tan contagioso es esto? Esto ha ido cambiando conforme ha evolucionado esta pandemia y tenemos diversos reportes en cuanto a la capacidad de contagio que tiene. Ustedes seguramente han escuchado algo que se llama R0, que de forma simple es la capacidad que tiene un paciente infectado de transmitir la enfermedad. Entonces se ha calculado este R0 desde 2 hasta 5.7 en los reportes más amplios, es decir, por cada una persona puede contagiar hasta 5 a 6 personas más. ¿Y qué tan mortales? ¿Sí? El eje vertical o la Y, los que están en forma vertical, habla sobre la mortalidad de la enfermedad. Y esta enfermedad en los reportes internacionales oscila entre el 6 al 7%. En nuestro país se ha reportado entre el 7 hasta el 9%, en otros países cruza el 10%, pero globalmente es 6 a 7%. Entonces, si ustedes pueden ver en la gráfica, más o menos la enfermedad está en el cuadro rojo, comparado contra otros coronavirus como MERS, que es altamente mortal, o ébola, que es una enfermedad de las más mortales que hay en cuanto a infección, pues queda por abajo, pero tiene una capacidad de contagiar mucho más grande que la influenza estacional, que influenza H1N1, y se compara con una tasa de contagio similar a la de polio, por ejemplo. Algunos aspectos terapéuticos, y solamente tengo una diapositiva para decirles lo siguiente. En este momento, hoy por la mañana, hay más de 1000 trabajos de investigación activos o por activarse a nivel internacional. Existe un registro que se llama Clinical Trials, donde registramos los proyectos de investigación, y hoy por hoy hay 1161 proyectos de investigación para COVID-19 en todas sus fases, desde diagnóstico, desde tratamiento, vacunas, etcétera. Estos son los medicamentos o las estrategias terapéuticas que se han utilizado hasta este momento. Ninguna, hasta el día de hoy, 4 de mayo, ha sido contundente para poder decir que es la
forma óptima de tratar a los pacientes. Todavía nos queda mucho por aprender. En el Estado tenemos diversas formas de cómo tratar a los pacientes, pero hasta ahorita no hay una que haya demostrado claramente ser mejor que otra. Hace algunos días un fármaco que se llama Remdesivir cobró mucha atención, donde sale un reporte que tiene una ventaja clara y ese mismo día sale otro reporte muy grande que dice que no tiene ninguna ventaja. Creo que todavía todo esto está en el aire y en algún momento en los siguientes meses, conforme salgan estudios adecuadamente diseñados, vamos a tener la información para poder decir cuál terapéutica es mejor que otra. Hoy por hoy tenemos todas estas opciones. En el Estado tenemos diversas formas de cómo tratar a los pacientes y están recibiendo tratamiento al mejor de los juicios de los sistemas que tenemos.